Si echamos un vistazo a la crónica de sucesos, muchas cosas han pasado en 2007. Importantes y esperados procesos judiciales, operaciones antidroga y detenciones de buscados criminales. Pero también hemos vivido robos, asesinatos, casos de violencia de género y muertes en la montaña. 5 montañeros navarros se han dejado la vida este año. La nieve, las inundaciones y el fuego también han hecho su parte. El capítulo de sucesos 2007 estuvo marcado por una importante detención. El 23 de julio se detuvo en Portugal a uno de los atracadores más buscados por la policía española. Aquel día, el hasta entonces conocido como el Solitario pasó a tener rostro y nombre: Jaime Jiménez Arbe. Se le atribuye el asesinato de 2 guardias civiles en Castejón en el año 2004, además de numerosos atracos a entidades bancarias de todo el país. Al ser el de Castejón el delito más grave que se le imputa, será juzgado en Navarra en primer lugar. En noviembre, el juzgado de Tudela pidió a Portugal la entrega temporal del Solitario a partir del 15 de diciembre y también la entrega del arma utilizada presuntamente para asesinar a 2 agentes de la Guardia Civil en Castejón. El juez instructor dictó un auto para que se celebre un juicio conjurado, una resolución que fue recurrida por la Fiscalía de Navarra. Antes de ser extraditado a España, Portugal quiere que el Solitario responda en el país luso por los delitos cometidos allí. Pero hubo más procesos. El juicio por el doble crimen de Valtierra se celebró en la Audiencia Provincial en enero. Tras varias semanas de vista, se condenó a Juan Carlos Sánchez Uruñuela, conocido como el Coletas, y a Francisco Javier Peralta Dolsa a 51 años y 8 meses y a 43 años y medio de prisión, respectivamente, como autores materiales de los asesinatos de Pablo Castellejo y Luz Pérez durante una operación de venta de droga realizada en 2002 en una cueva de Valtierra. El fallo de la sección tercera determinó que fue el Coletas quien organizó la operación para apropiarse de 5 kilos de cocaína que iban a venderle los 2 jóvenes de Valtierra. Durante el juicio, él negó los hechos. Niega cualquier tipo de participación en los hechos que ocurrieron aquí en Valtierra. Y sobre todo que mató a nadie, yo no mato a nadie. Usted no mató a nadie. Polígrafo ahora mismo y se quedaría en cuenta, ¿me entiendes? ¿El qué? Que no entiendo. Que si se admite un polígrafo ese, es que me pongan ahora mismo, hombre. Y todo lo que han declarado el resto de... No miento, yo no mato a nadie. 5 días después de hacerse pública la sentencia, la audiencia rectificó y suprimió al otro condenado, Peralta Dolsa, la pena por el asesinato de Luis Pérez Sánchez. La sala redujo la condena del acusado en 15 años, dejándola en 28 años y medio. El que todavía está pendiente de juicio es el asesinato que tuvo lugar en Estella en febrero. El día 14 murió tras recibir 41 puñaladas Luis Alves Jiménez. Salía de su casa en la calle de la Merced, en el barrio del Carmen, para ir a trabajar. Sus vecinos fueron quienes encontraron el cuerpo del hombre de 43 años, discapacitado intelectual, tendido en el suelo. Pues había sido un chico del portal, que bajaba y al primero pensó que le había dado algo. Luego le ha visto la sangre y cuando yo avisaba a un señor mayor, le han dado parte. Un chico muy trabajador, de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa. Ese mismo día fue detenido un vecino de la víctima de 18 años como autor material de la muerte e ingresó en prisión. El 3 de septiembre, una vieja disputa familiar acabó en tragedia en Villafranca. Un ganadero de 73 años mató a otro de 81, ambos de la misma localidad, por un conflicto de tierras. Antonio Basarte falleció al ser atropellado intencionadamente y por la espalda por Marcelo Santa Fe, en el término de El Junzal, donde los dos tenían fincas de ganado colindantes. Las continuas discusiones entre ambos por los límites de sus propiedades pudieron desencadenar el suceso. Yo sé que tenían problemas, antecedentes por cuestiones de tierras y cosas de cultivo. De allí para allá, yo no sé ya... Pasa que es una cosa que me extraña mucho que haya hecho una persona que se le hayan cruzado los cables. Tras entregarse en el cuartel de la Guardia Civil, Santa Fe ingresó en prisión provisional sin fianza. Alegó que pidió a la víctima que se apartara de la entrada de su finca y ante su negativa le atropelló. 2007 dejó en Navarra una muerte por violencia de género, la de Flor María Camacho, de 29 años. Murió en Tudela estrangulada por su novio de 22, que después se quitó la vida. Le he visto el coche de la muchacha ahí y puede llamar a la policía y tal, pues pasado esto, mira. No te lo imaginabas, ¿no? Para nada, porque ayer estaba con el chico conversando y tal, pues sí. Bien, tranquilo. Y nada, pues ya nos fuimos cada quien a su casa y pues... La víctima no había denunciado. Sí lo habían hecho otras mujeres. Entre enero y octubre de 2007 se registraron en Navarra 839 denuncias por malos tratos.
Los casos más graves fueron los de 40 mujeres que necesitan ser controladas en todo momento a través de la teleasistencia que ofrece la Policía Foral y otras 4 que tenían que llevar escolta. El 29 de enero, un helicóptero militar de la base de Agoncillo en La Rioja se estrelló en el término municipal de Sesma con 4 tripulantes a bordo. 2 militares murieron en el acto y un tercero falleció días después en el hospital a consecuencia de las graves quemaduras sufridas en el siniestro. He tenido problemas al bajar de esta ladera, ha ido perdiendo altura hasta que ha tocado en el suelo, veo varios botes y hasta que al fin ha explotado. También en enero, el día 7, 2 hermanos de 44 y 49 años de edad murieron ahogados en una pequeña balsa de riego en Murchante. Los hermanos habían salido de caza a primera hora. Tiempo después, una cuadrilla de cazadores localizó junto a esta balsa de Murchante la escopeta de uno de ellos y el perro de los 2 hermanos. Los equipos, movilizados hasta la zona, localizaron los cadáveres en el fondo de la balsa. Nosotros aquí hemos estado cazando muchos años, no ha habido ningún accidente ni ninguna cosa y de buenas a primeras. Da la casualidad de que viene un socio nuevo y no conocía el terreno o no saben nadar o... También ahogado falleció un vecino de Cizur Mayor en este paraje, la Cala de los Frailes en Fuenterrabía, a donde había acudido a practicar submarinismo. Al no regresar a casa, su hermano denunció la desaparición. Efectivos de Cruz Roja encontraron su cuerpo en estas aguas. Durante el buceo, las botellas pudieron sufrir un problema técnico, lo que habría llevado al submarinista a respirar una mezcla tóxica que sería la causa de la muerte. 3 montañeros navarros de 32 y 33 años fallecieron en enero mientras practicaban escalada en la vertiente francesa de los Pirineos centrales, como consecuencia de una caída cuando escalaban la cara norte del Tailón. Los 3 alpinistas navarros, 2 de Vera y 1 de Lesaca, iban asegurados de la misma cordada y el resbalón de uno de ellos arrastró a todo el grupo al vacío. Eran gente que tenían, yo creo que bastante experiencia, lo que pasa que, no sé, habrá alguna, ya sabes, aunque tengas experiencia suelen pasar casos así. Una semana antes, otro montañero lesacarra había fallecido en Huesca mientras ascendía al pico Anayet. La montaña también se cobró más vidas. El cadáver de Félix Redín, de 78 años, vecino de Zuazu de Izaga-Ondoa, fue rescatado en enero en la cara norte del monte Izaga. El anciano, que presentaba problemas de memoria, llevaba desaparecido varios días. Las labores de rescate del cadáver se prolongaron durante varias horas debido a que se encontró en una pendiente pronunciada de difícil acceso. En total participaron en la búsqueda 134 personas, 90 de ellas vecinos voluntarios. El asesinato el 23 de octubre de un argelino en Cintruénigo permitió a la policía desmantelar la más importante red de tráfico de droga detectada en Navarra. La muerte de Yadmel Mechawi, acribillado a tiros en la puerta de su casa, fue concienzudamente planeada para no pagarle una deuda por tráfico de drogas. Se ha resuelto el vil asesinato en Cintruénigo el 23 de octubre de una persona que adeudaba dinero por la droga suministrada por un componente de esta red de traficantes. El autor material de los disparos, que recibió unos 6.000 euros por el encargo, fue detenido y puesto a disposición judicial, pero en el crimen participaron otras 7 personas que también fueron arrestadas. El crimen destapó una red de narcos asentada en Navarra y La Rioja que iba a poner a la venta 100 kilos de cocaína. En esta operación se descubrió que ciudadanos de a pie colaboraban con la red de traficantes, facilitándoles el blanqueo de dinero. En concreto, aceptaron dinero en efectivo de la organización para canjearlo por participaciones de lotería de Navidad de 2002, premiadas con 18 millones de euros. Fruto de esta operación se intervinieron 1.200.000 euros y $300.000, todos falsos, lo que supuso terminar con un fraude importante de circulación de moneda en Navarra. Pero no fue la única operación contra el narcotráfico. Entre las más importantes desarrolladas durante 2007, destaca una en el mes de marzo con 10 personas detenidas. Entre la droga incautada se halló por primera vez en Navarra metanfetamina, una sustancia extremadamente peligrosa. En concreto, 63 gramos de esta destructiva sustancia, también conocida como cristal, una droga sumamente adictiva y destructiva que deteriora rápidamente la memoria, la coordinación motriz y desfigura el rostro. Un laboratorio doméstico donde se iban confeccionando las dosis que pedían los consumidores.